La cadena de huesecillos o cadena osicular del oído medio se compone de tres pequeños huesos: el martillo, el yunque y el estribo, también conocido como estapedio. Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y si quieres aprender a identificar de una manera muy sencilla la cadena de huesecillos en la tomografía computarizada, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. No olvides darle me gusta y por favor suscríbete al canal. Comencemos con las imágenes axiales. En este momento me encuentro señalando el yunque y ahora vamos a mostrar con mayor detalle cada una de las partes de este huesecillo. Esta porción, que tiene un aspecto más puntiagudo, corresponde al proceso corto del yunque. Lo voy a señalar nuevamente: proceso corto del yunque. Y esta porción del yunque, que tiene un aspecto, por así decirlo, más grueso, corresponde al cuerpo, es decir, el cuerpo del yunque. Ahora observemos esta otra estructura ósea que se une, o mejor, que se articula con el cuerpo del yunque. Esta estructura ósea que estoy señalando en este momento, que tiene una forma como redonda o tal vez un poco oval, corresponde a la cabeza del martillo. Entonces hace parte de otro huesecillo que es el martillo. Se trata entonces de la cabeza del martillo. Ahora observemos esa articulación entre la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Se trata de la articulación incudo-maleolar. Incudo, o sea, de yunque; maleolar, de martillo. Articulación incudo-maleolar entre el cuerpo del yunque y la cabeza del martillo. En la literatura radiológica aparece un signo curioso que nos permite aprendernos de manera fácil esta imagen entre la cabeza del martillo y el yunque. Y se trata del signo del cono de helado, donde la cabeza del martillo sería la bola del cono y el yunque sería el cono del helado. Voy a continuar señalando el martillo y enseguida regresamos al yunque. Habíamos dicho que esta es la cabeza del martillo. Ahora voy a comenzar a desplazar las imágenes y ya podemos ver otra porción del martillo, la cual estoy señalando en este momento. Se trata del manubrio del martillo, también se conoce como mango del martillo. Se pueden utilizar ambos términos. Yo prefiero utilizar el término manubrio del martillo, pero también se le puede decir mango del martillo. Lo estoy señalando en este momento: manubrio del martillo. Aquí lo seguimos señalando: manubrio del martillo. Y ahora observemos esta porción, esta parte del martillo que se fija a la membrana timpánica. Aquí la estoy señalando. Miren que esta es la membrana timpánica. La membrana timpánica puede ser un poco difícil de ver en las imágenes, pero creo que aquí la podemos ver. Miren la membrana timpánica, la estoy señalando. En la imagen axial es una estructura muy delgada. Y miren esta porción del martillo que se fija a la membrana timpánica. Esa porción se conoce como el umbo. Entonces tenemos el umbo del martillo. Cabeza entonces del martillo, manubrio del martillo, también conocido como mango, mango del martillo. Aquí lo podemos ver, mango del martillo, y la porción del martillo que se fija a la membrana timpánica corresponde al umbo. Regresemos nuevamente al yunque porque nos falta seguir analizando este huesecillo. Ya habíamos dicho que este es el proceso corto del yunque y que este es el cuerpo del yunque articulándose con la cabeza del martillo.
Voy a desplazar las imágenes. Aquí las imágenes las estoy desplazando en sentido inferior. Y observemos esta otra porción que, por así decirlo, se desprende del cuerpo del yunque. La estoy señalando en este momento con la flecha. Esta parte de este huesecillo se conoce como proceso largo, es decir, el proceso largo del yunque. En esta imagen, de nuevo lo estoy señalando. De nuevo estamos señalando el proceso largo del yunque. Y ahora observemos otra parte de este huesecillo que se encuentra distal a su proceso largo. La estoy señalando en este momento. Corresponde al proceso lenticular del yunque. Y observemos cómo ese proceso lenticular del yunque se articula con esta otra pequeña estructura ósea que estoy señalando. Esta pequeña estructura ósea corresponde a la cabeza del estribo y la articulación entre el proceso lenticular del yunque y la cabeza del estribo se conoce como articulación incudo-estapedial. La palabra incudo de proceso lenticular del yunque, estapedial de cabeza del estribo. Articulación incudo-estapedial. Antes de continuar con la anatomía tomográfica del estribo, me parece pertinente mencionar algunos conceptos de su anatomía clínica para que nos quede más clara su anatomía radiológica. Tenemos entonces nuestra imagen de anatomía clínica del estribo. Observemos cómo el nombre de este huesecillo es muy apropiado, pues es prácticamente igual al estribo de una silla de montar. Señalemos sus diferentes porciones. Esta es la cabeza del estribo. Como este es un estribo derecho, o esta imagen corresponde a un estribo derecho, esta parte corresponde a la crura anterior, y esta otra parte se llama crura posterior. Y observemos cómo esas cruras, crura anterior y crura posterior, se fijan a esta especie de platina que se conoce como la base del estribo, y esa base del estribo es la que se fija a la ventana oval. Entonces tenemos cabeza del estribo, incluso miremos el proceso lenticular del yunque y la articulación incudoestapedial, cabeza del estribo, crura anterior, crura posterior y la base del estribo. Regresemos a nuestras imágenes tomográficas axiales para explicar con detalle la anatomía radiológica del estribo. Ya habíamos dicho que este es el proceso lenticular del yunque, esta la cabeza del estribo y la articulación incudo-estapedial. Si movemos nuestras imágenes, por aquí aparece la crura anterior del estribo. En esta imagen podemos ver de nuevo la crura anterior y aparece la crura posterior. Y en esta imagen vemos la crura anterior y la crura posterior. Las cruras pueden ser difíciles de ver en las imágenes ya que el estribo es una estructura muy pequeña, pero pienso que en este paciente las podemos ver más o menos bien. Crura anterior y crura posterior. Y observemos cómo las cruras llegan a la ventana oval, pero aquí debemos recordar algo que mencionamos en las imágenes de anatomía clínica. Las cruras se fijan a la base del estribo y finalmente la base del estribo es la que se fija a la ventana oval, la cual estoy señalando en el momento. Algo que yo recomiendo hacer cuando evaluamos las cruras del estribo y la ventana oval, sobre todo en pacientes con hipoacusia, es identificar esta estructura ósea que se encuentra anterior a la ventana oval. Se llama físula antefenestram y su importancia radica en que en esta estructura aparece la autoesclerosis
también conocida como otoespongiosis. Ahora estudiemos la cadena de huesecillos en las imágenes coronales de tomografía y las mostraré en sentido posterior-anterior, es decir, desde atrás hacia adelante. Comencemos con esta primera imagen posterior, en la cual podemos observar el proceso corto del yunque y la cabeza del estribo. Incluso podemos ver esta pequeña estructura ósea, la cual corresponde al proceso lenticular del yunque. En esta imagen podemos ver mejor el proceso lenticular del yunque, de manera que tenemos la cabeza del estribo y el proceso lenticular del yunque en las imágenes coronales. Entonces estamos ante la articulación incudo-estapedial en estas imágenes coronales. Aquí podemos ver las cruras del estribo. Es difícil saber si es la crura anterior o la crura posterior por tratarse de imágenes coronales, entonces simplemente diremos que estas son las cruras del estribo. Incluso aquí podemos ver la ventana oval. Este es el proceso lenticular del yunque. Ahora estamos viendo el proceso largo del yunque. Proceso largo del yunque, y ya tenemos el cuerpo del yunque. De nuevo tenemos el cuerpo del yunque, y en esta imagen ya aparece el humbo del martillo, que es la porción de este huesecillo que se fija a la membrana timpánica. De nuevo señalo el humbo del martillo, y en esta imagen podemos ver otra parte del martillo. Es el manubrio del martillo, que también se conoce como mango del martillo. En esta imagen también lo podemos ver, y observemos esta estructura que se fija a la cara medial del manubrio del martillo. Esta estructura corresponde al tendón del músculo tensor del tímpano. Por encima del manubrio del martillo encontramos el cuello del martillo, y por encima del cuello del martillo podemos ver la cabeza del martillo. En este corte también podemos ver otra pequeña parte del martillo que también se fija a la membrana timpánica y corresponde a su proceso lateral. Entonces tenemos que las dos partes del martillo que se fijan a la membrana timpánica son el humbo y el proceso lateral. Regresemos nuevamente a la cabeza del martillo y observemos cómo se articula con el cuerpo del yunque, de manera que tenemos la articulación incudo-maleolar en el plano coronal. Si desplazamos nuestras imágenes, de nuevo observamos la cabeza del martillo y solo una pequeña parte del cuerpo del yunque. Y por último, en estas imágenes más anteriores, solo continuamos viendo la cabeza del martillo.